es muy importante saber que los evangelios se escriben cada uno según la, digamos, la sensibilidad que tenía. Por ejemplo, Lucas habla mucho del tema de las mujeres, de los pobres, de la oración. Ahí se mete mucho en el tema caiegeneto, era necesario. O sea que lo conecta muchísimo con el tema de la voluntad de Dios. Era necesario, el Hijo del Hombre va a ser entregado porque es necesario que esté allí y tal, ¿no? Hay otro, por ejemplo, Mateo, ya vimos el año pasado, y entonces ver los vídeos del Evangelio de Mateo, porque es muy interesante, en el canal de nuestro, en la parte que dimos al principio en la infancia, empezamos a ver primero una introducción al Evangelio de Mateo. Pues el Evangelio de Marcos se le llama la Cenicienta. La Cenicienta. ¿Y por qué se le llama la Cenicienta? Porque no tuvo otra cosa el pobre Jerónimo que decía en el siglo V, decir, el Evangelio de San Marcos es un resumen del Evangelio de Mateo. Entonces la gente dice, pues para estudiar bien el Evangelio no voy a ponerme a estudiar el Evangelio de Marcos, estudio el de Mateo porque el otro es un resumen. Entonces, desde el siglo V hasta el siglo XIX, ha sido de los menos valorados y de los menos estudiados. ¿Y por qué es lo de la Cenicienta? Porque de pronto descubrimos que el Evangelio de Marcos no es de un resumen de Mateo, sino que es primitivo antes que Mateo. Está menos estructurado que Mateo porque es más primitivo. Es más primitivo que Mateo. Entonces, claro, se vuelve la Cenicienta, la que parece el Evangelio es más feillo, de pronto es el más estudiado. A partir del siglo XIX, junto con el de San Juan, es el más estudiado. También es verdad que Mateo y Lucas habían sido muy bien estudiados. ¿Vale? Bueno, pues en la estructura del Evangelio de Marcos que vemos, tiene como dos partes. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, comienzo de la buena noticia de Jesucristo. ¿Vale? Esto es como empieza el Evangelio, ¿no? Primero es comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo. Vale, pues mirad, ahí en esa palabra, en esa primera frase del Evangelio, está, para ir introduciéndonos, ahora la veremos mejor porque lo tengo ahí mejor desarrollado y tal, ¿no? Está primero comienzo. ¿Cómo empieza la Biblia? Con un comienzo, el origen, en el principio, ¿no? En el principio existía la palabra. Entonces está diciendo ya con esa palabra que comienzo es una nueva creación. O sea que de la misma manera que creó, ahora está recreando en Jesucristo. ¿Vale? Y luego del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo. Esto en griego es muy bonito porque Evangelio de Cristo significa dos cosas. Significa que Cristo ha traído el Evangelio y que Cristo es el Evangelio. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. ¿Vale? Jesús, Evangelio de Jesucristo, Jesús el Cristo. O sea que es Cristo, Jesús quien da el Evangelio, y luego también puede ser Jesús es el Evangelio.
¿vale? Entonces, Evangelio de Jesús, el Cristo, puede ser esas dos acepciones, ¿vale? Que quien da el Evangelio es Cristo y que Cristo mismo es el Evangelio, ¿vale? A partir de ahí tenemos Jesucristo, pero en el griego es Jesús, el Cristo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Marcos, la primera parte va a ser explicar quién es Jesús, que es el Mesías, Mesías, Jocristos, Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, pues el Evangelio de Marcos presenta dos cosas importantes. ¿Quién es Jesús? Que es lo que estaba diciendo yo ahí. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el Hijo de Dios. Y luego una cristología correctiva. ¿Eso qué significa? Pues que San Marcos ve que hay cosas de Cristo que no se han asimilado bien en la comunidad. Entonces tiene que corregir algunas cosas que han sucedido, ¿no? O que se han creído. Se escribe en el año 70, si queréis luego os paso el PowerPoint, ¿vale? O sea, lo paso directamente porque este no es mío, este es de don Antonio Rodríguez Carmona, que falleció hace 2 meses el hombre, ¿no? Escrito en el año 70, se recibe por la Iglesia sin dificultades. Se lo digo rápido, ¿por qué? Porque hay evangelios que sí tienen más dificultad a la hora de asumirla la Iglesia, pero con el tiempo se minusvaloró porque se creyó que era un resumen de Mateo. En los siglos XVII y XVIII, muchos llegaron a la conclusión que era el más antiguo y que ofrecía una imagen más cercana de Jesús. Entonces Marcos fue el evangelio más estudiado, eso ya lo hemos visto. Vale, de hecho, si os dais cuenta, Marcos es una catequesis que quiere responder a los problemas de Jesús, ¿no? De las cuestiones que explica Jesús. El Evangelio de Marcos es súper fresco, es fresco. Mateo, para explicar una cosa, hace una tesis doctoral. Empieza ahí, todo estructuradito. ¿Cuántos discursos tiene el Evangelio de Mateo? 5, los mismos que la Torá, porque es la nueva ley. Marcos va escribiendo y de pronto hay momentos que un momento que deja puntos suspensivos y lo deja ahí al aire, porque además es muy fresco, ¿no? Tan fresco que explica las cosas como sucedieron. Entonces esa es la grandeza de Marcos, ¿no? Mateo lo reviste, ¿no? Dicen los cebedeos, ¿quién está primero, a tu derecha o a tu izquierda? O sea, siéntame a tu derecha. Mateo dice, hombre, ¿cómo va a decir un discípulo eso? La madre de los cebedeos pidió que... ya la ha cambiado. Porque dice, esto, ¿no? Luego el otro, que si hay una tormenta y la tormenta y el Señor y la barca se movía. Marcos, y una tormenta que la barca se estaba hundiendo ya en el momento. O sea, que una cosa muy plástica, ¿no? A la hora de explicar las cosas. Hacia el año 70, los problemas que había unas comunidades cristianas de una zona muy influenciada por la cultura romana, sí, y tienen problemas sobre la fe en Jesús como Señor, que es Kyrios, ¿no? Todos lo sabemos, Kyrie eleison, ¿no? Kyrie eleison, Señor, ten piedad, pues como Señor, como Yahvé, tienen esa duda, ¿veis bien ahí? Sí, ¿no? Tienen esa duda de Cristo como Señor. Quiere decir que algunos dudaban de la divinidad de Jesucristo, ¿vale? Ahora, ya. Bueno, ya, pero eso hay que hacerlo antes de la... Bueno, entonces, por una parte, reconocen el señorío de Jesús. Jesús es Señor, ¿vale? Pero si es Señor, ¿en qué se nota? Las comunidades tienen dificultades, la gente se muere, están diciendo que va a venir el Señor no viene, le piden cosas y parece que Dios no está. No, entonces sí, Jesucristo es Señor, todo eso está fenomenal, pero ¿dónde está Dios en mitad de las dificultades? ¿Vale? ¿Por qué las persecuciones? ¿No contradice esta fe la experiencia que tenemos de la violencia que hay alrededor, de lo que estamos viviendo? ¿Dónde está la alegre noticia
Jesús, el emperador. ¿Quién va a salvar aquí todo esto que está sucediendo? Si os dais cuenta, es todo muy actual, ¿vale? Entonces, Marcos escribe para ayudar a sus lectores cristianos a reconocer el auténtico Jesús. ¿Quién es Jesús, no? No es un tapabujeros que soluciona los problemas, no es un político revolucionario, no es un militar, no es un maestro sabio, sino que es alguien más. Lo primero es quién no es, ¿no? Nos ponemos en pie y ya. Bueno. Entonces, aquí se habla qué no es este Jesús, ¿vale? Porque además tiene mucha similitud con nosotros, porque al final parece que son los gobiernos o los que están en el poder los que parece que van a solucionar la cuestión, ¿no? Bien, entonces, ¿quién es Jesús? Antes hemos dicho quién no es. Pues es el Mesías, el Hijo de Dios. Por tanto, es la promesa del Evangelio. Mira, si volvemos aquí, y vamos a parar aquí un poco porque ahora seguiremos con eso, pone la primera frase, Evangelio de Jesucristo, de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, lo primero que aparece en la primera frase es Jesús, Jo Christos, Ius Deus o algo así, no me acuerdo, Hijo de Dios. Entonces, estas dos connotaciones son las que Marcos quiere presentar. ¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio de Marcos? 16. Entonces, 8 para presentar que Jesús es Jo Christos, el ungido, el Mesías, el que tenía que venir, y otros 8 para decir es Hijo de Dios. Por eso, lo iremos viendo ahora, por eso empieza Evangelio, buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. La primera parte, el Mesías, la segunda parte, el Hijo de Dios. Por eso, el capítulo 8 dirá, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro que dice, tú eres el Mesías. O sea, el culmen de la primera parte del Evangelio es Pedro diciendo, tú eres el Mesías. Todavía no se había enterado qué tipo de Mesías era, pero tú eres el Mesías. ¿Cómo termina el capítulo 16, antes de la resurrección? El soldado, realmente este era Hijo de Dios. O sea, la primera parte es demostrar, según la Escritura, que es el enviado de Dios, y tercero, mucho más gordo, que es su Hijo, que no es solo un Mesías, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es Evangelio? Evangelio es un mensaje que tiene carácter de alegre noticia. En tiempos de Marcos era corriente llamar Evangelio todo lo relacionado con el emperador romano, pues su gobierno era alegre noticia que traía la paz, la prosperidad, la felicidad. Entonces, Evangelio era el emperador, su imperio, el que iba a traer la paz, ¿no? Y eso a nosotros nos ayuda muchísimo para nuestros tiempos actuales, que al final parece que quien va a traer la paz a lo mejor son los gobiernos, y sin embargo aquí viene hablando como esa alegre noticia, buena noticia. De hecho, cuando iban los trovadores por ahí, ¿no? Iban diciendo, buena noticia del emperador, y iba diciendo sus noticias, ¿vale? Entonces, Evangelio está relacionado con el emperador. Otra idea de Evangelio, el pueblo judío era otra cosa. Isaías había anunciado que Dios iba a reinar, liberando a su pueblo del destierro, no con la fuerza, sino en la debilidad. Dios oculto, que se sirve de su palabra, que se sirve de personas. A este anuncio se le llamaba evangelizar, ¿vale? O sea, para el Imperio Romano la buena noticia era el emperador y su imperio. Para la buena noticia del pueblo judío era la buena noticia que vendría anunciado por Isaías y por otros profetas, ¿vale? Ese, lo que luego llamaremos reino de Dios, que el reino de Dios no es que de pronto aparece así, porque dice el Señor, el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Veis? Es algo más
Bien. Marcos presenta su catequesis a Jesús como el cumplimiento de esta promesa. La alegre noticia no es el emperador, por un lado no es el emperador y por otro lado es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Vale? Que comienza el reinado de Dios no con formas de violencia, sino en la debilidad de su palabra. Y es el reino restaurado del hijo de David, del reino de David, ¿vale? Que es como la promesa del Antiguo Testamento, ¿vale? Si voy muy rápido ya me lo decís. Para ella escribe una catequesis con un prólogo, que es lo que hemos visto. El prólogo, que es el verso primero, y luego del 1 al 13, que lo tenemos aquí, el prólogo, ofrece las premisas necesarias para conocer quién es Jesús. Entonces, si vosotros leéis 1 del 1 al 13, que lo vamos a leer porque es importantísimo, ahí pone todas las premisas de quién es Jesús. Luego la primera parte que acaba diciendo Jesús el Mesías, la segunda parte que acaba diciendo realmente este Hijo de Dios. Pero ¿cuándo lo descubre? En su máxima debilidad, cuando está en la cruz y cuando muere. Entonces, ¿alguien puede leer versículos del 1 al 13 del capítulo primero? Subo un punto. Venga. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito por el profeta Isaías, ¿Veis? he aquí que envío delante de ti mi ángel, pues preparará tu camino. Es que no veo demasiado bien. ¿Alguien lo puede leer? Que venga. No, venga, es que iba a encender. Venga. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío delante de ti a mi mensajero, para que te prepare el camino. Voz que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Juan Bautista se presentó en el desierto bautizando y predicando un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados. Acudían a él de la región de Judea, y todos los habitantes de Jerusalén confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río Jordán. Juan iba vestido de pelo de camello, llevaba una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Decía: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de postrarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo como una paloma bajando sobre él. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Luego el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo durante 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía entre las bestias salvajes y los ángeles le servían. Vale, esto es como la obertura de una obra de música. El principio, la obertura, tiene las notas más importantes que luego se van a usar a lo largo de toda la orquesta. Lo mismo que el prólogo de San Juan. Tiene todo el tema ahí condensado y luego ya se desarrollará en el Evangelio. Entonces ahí hay, como vemos aquí en este papel, una trilogía, 3 patas. Primero, Juan es el Bautista, Juan es su primo, es Elías, lo dirá, es Elías, o sea, viene el cumplimiento del Antiguo Testamento, que vendrá Elías. Segundo, es el Padre mismo el que dice: este es mi hijo.
sea, por si dudáis, el Padre mismo lo presenta a la comunidad. Y tercero, y encima es el nuevo pueblo de Israel, porque se ha tirado 40 días como el pueblo de Israel en el desierto para vencer las tentaciones que el pueblo de Israel no supo vencer. ¿Veis? Entonces, la primera parte, eso. Por tanto, el título queda resumido en Evangelio, que es Jesús, que es el Mesías, que es Hijo de Dios. Bueno, pues eso ya lo hemos explicado, ¿vale? Bueno. 2 confesiones. Cada una de las partes termina, lo he dicho yo. La primera es el Mesías, la segunda, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esto es que es muy importante, porque ahora vamos a leerlo en la Pasión, lo vamos a leer en el Domingo de Ramos, y entonces es importante saber por qué el soldado, en su máxima debilidad, dice, realmente este es Hijo de Dios. Es que es el milagro que viendo en la debilidad, ¿veis?, ¿no?, pues que se vea el Hijo de Dios. Evangelio, bueno, esto ya es que a Carmona le gustaba mucho repasar para que no nos quedáramos detrás y todas estas cosas, ¿vale? Evangelio, en el ambiente era el César, era el imperio, era la fuerza. En Isaías, en segundo Isaías, es Yahvé el reino, en Dios oculto. En Marcos el César y Yahvé es Jesús. El imperio es el Mesías y la fuerza es que es Hijo de Dios en la debilidad. ¿Vale? Todo esto es un primer recurso para que nosotros vayamos viendo cómo Jesús se manifiesta en la debilidad. ¿Vale? Bueno. Interlocutores de Jesús. Jesús se dirige a sus discípulos, al pueblo y a los dirigentes. ¿Vale? Son 3 interlocutores. ¿Vale? Los discípulos, pueblo y dirigentes. Discípulos y pueblo es distinto. Y dirigentes es distinto. Dice, hablaba y luego a sus discípulos se lo explicaba aparte. O sea que es distinto. Entre ellos destaca las reacciones de los discípulos, pues representa la situación de los cristianos y describe su postura ante Jesús, invitando así al lector moderno a preguntarse quién es Jesús. Mirad, como no tiene ningún reparo, como Marcos es un catequista de Roma, que está escribiendo de lo que dice Pedro, o sea, Pedro en Roma quiere escribir el Evangelio, pero ¿qué le pasa a Pedro? Porque el pobre Pedro a lo mejor ni sabía escribir, era un pescador, y entonces ¿quién escribe? Marcos escuchando a Pedro. Y Pedro era un rudo, no resuena del Evangelio, que se tira al mar, que yo no te... Era un tío rudo. Entonces él explica lo que pasó, no Mateo que suaviza, explica lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa en los discípulos? Que les pasa lo mismo que a la comunidad, que nunca se enteran de nada. El otro día decía en el Evangelio, solo tenían un pan y venían de la multiplicación de los panes y los peces. Y le dice Jesús, ¿y aún no entendéis? O sea, si yo multipliqué los panes, luego otra vez ¿y aún no entendéis? O sea, porque los discípulos no se enteran de nada. Y el Señor, y la hemorroísa toca a Jesús, y dice, ¿quién te ha tocado? Y dice los discípulos, Señor, si está todo el mundo apretujándote, ahora ¿quién te ha tocado? O sea, ellos no se enteran de nada, ¿vale? Como la comunidad. ¿Quién es Jesús? Hay 3 momentos. El primero, los discípulos reconocen a Jesús como Mesías, de acuerdo, así piensan que es lo que yo te decía antes. Bien, es el Mesías, pero ¿qué tipo de Mesías? Porque a lo mejor nosotros pensamos que es un tipo de Mesías que viene arramblando con todo. O sea, esta mañana me llamaba una madre que en una semana han descubierto a su hijo un tumor en la cabeza y me ha dicho que le dé la unción. Porque entonces, ¿ahí dónde está? O sea, ¿qué tipo de Mesías es este? Que yo le pido no está, ¿no? Ahí es la cuestión, ¿no? ¿Cómo ejerce su salvación? ¿De forma triunfal y violenta, como esperaba el pueblo del hijo de David, o de forma oculta y en la debilidad? En el segundo momento, cuando Jesús se revela como Mesías muriendo en la cruz, no están presentes, pues han huido, se han ido, han salido corriendo. Ellos no pueden afrontar eso. Hay 2 cosas muy bonitas. La primera, Juan Bautista. ¿Qué le manda a los discípulos, decía Jesús, cuando está en la cárcel?
que si era de verdad el enviado. Que si ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Chiquillo, si es tu primo. Si lo has visto desde chico. Si te han estado contando todas las cosas. Si es que has visto el cielo abierto y lo has bautizado. Pero si además... Pero tiene una crisis. ¿Por qué? Pues ¿qué iba diciendo Juan Bautista? ¡Raza de víboras! ¡Agárrate, rata, que vas por techo! Aquí el que no se convierta... Y luego llega el otro, ahí toca al leproso, abraza a la otra, le cura a los enfermos... Y entonces es lo que se llama en la cárcel la crisis de San Juan. Porque tuvo una crisis. Porque él pensaba que iba a venir un super mesías y viene esto. ¿Qué le responde Jesús a los discípulos? Ve y dile lo que estáis viendo. O sea, yo vengo a cumplir el Antiguo Testamento, que los ojos, que los ciegos ven, que los ojos... Todo eso. Bueno, entonces, Jesús en la cruz, primero, sí, venga el Mesías, tú eres el Mesías, en la cruz han salido todos corriendo, menos uno. Y tercero, pero se les ofrece a los discípulos una tercera posibilidad, yendo a Galilea. Allí ya lo verán. ¿Veis? Bien. Bueno, estructura ya lo hemos visto. Breve recorrido en los distintos libros bíblicos. No solo tiene interés la lectura aislada de cada relato, sino todo el contexto, el argumento, o sea, ¿qué quiere decir? Claro, cuando tú conoces a una persona, no, cuando tú conoces a... Pues, ¿qué te digo yo? A tu mujer, a tu marido, con que diga 3 palabras ya sabe todo lo que quiere decir, todo lo que hay detrás. Y a veces dices cualquier cosilla y dices, ¿ya estamos? Sí, solo he dicho esto, pero es que como tú ya sabes lo que hay detrás, por eso es tan importante en Marcos saber qué quiere decir. Por eso es tan importante lo que he dicho al principio, por qué escribe el Evangelio, cuáles son los problemas que hay y tal. Veamos lo que nos quiere decir Jesús en su catequesis escrita, quién es Jesús y cómo actúa. Comienza con 3 relatos, en lo que yo he dicho al principio, argé, comienzo del Evangelio, la misma palabra que comienza el Génesis. En el principio, argé, el principio. Y Marcos empieza argé, en el principio. O sea, es una nueva creación. Está entrando una nueva creación, ¿vale? Tiene ambos sentidos, sí, la premisa para conocer quién es Jesús, es importante conocer a Juan Bautista, el bautismo de Jesús, las tentaciones, bueno, eso lo hemos visto. Juan Bautista proclama a todos los hombres que para conocer a Jesús es importante convertirse, el bautismo para reconocer a Jesús hay que escuchar, para reconocerlo hay que escucharlo, y tercero, Jesús vence las tentaciones. Bueno, eso lo hemos visto. Y abre el paraíso. Es que, claro, yo no quiero... Pero cuando dice que los animales estaban con él y los ángeles le servían, es justo lo que Adán vive en el paraíso. Por eso es el nuevo Adán que ha abierto de nuevo el paraíso. ¿Vale? Con las tentaciones, cuando ha vencido lo contrario de Adán y Eva, los otros fueron expulsados y este de pronto entra en el paraíso. Porque el que vence la tentación entra en el paraíso. No ha venido Cristo a que aprobemos un examen, sino venciéndonos las tentaciones a entrar en el paraíso. Primera parte, ¿quién es Jesús? Hay 3 secciones, además que están muy bien delimitadas, por eso yo os invito a que os leáis el Evangelio entero esta semana, chiquillas. Si son 16 capítulos, tiene menos que Puente Viejo, el secreto de Puente Viejo, y que Falcon Crest, que creo que lo han quitado ya, ¿no? El Falcon Crest. con la Ángela Channing. Pues, bueno, pues son 16 capítulos, ya ven, esta semana te los lees, tal, ¿no? Entonces, hay 3 secciones, como lo tenéis aquí, pues está fenomenal. La sección a los fariseos, pero no lo reconocen. ¿Vale? Porque son dogmáticos, puritanos y legalistas. Segunda sección, al pueblo,
pero la mayor parte no lo reconoce. Pero hay una parte que sí. Vamos como avanzando, ¿vale? Entonces, en la primera sección, a los fariseos. Y del 1 al 3, todo ese capítulo es hablando a los fariseos, ¿vale? Del 6, 6, nada más que el 6, no, eso está mal. 6, 7 a 6a. No, eso. Del 3, 7, esto está mal. Del 3, 7, bueno, lo tenéis ahí. Al 6a es al pueblo, unos sí y otros no. Y la tercera revelación es Jesús anuncia el reino de Dios, se revela como Mesías y los 12 lo reconocen. Entonces, veis que es que entendiendo el contexto, ya entendéis el texto que queréis mirar. Porque si tú de pronto vas a leer 3:10, pues que sepas que está en el contexto que Jesús está con el pueblo. Y es un cono. Los fariseos, nadie se convierte, pasan. El pueblo, unos sí y otros no. Los discípulos, tú eres el Mesías. ¿Veis? Pues esta es la primera parte, la primera sección. Por tanto, ¿quién es Jesús? El Mesías. ¿Cuál es su mensaje? El reino de Dios. Los fariseos no. La segunda sección, el pueblo no, aunque algunos sí. La tercera sección, sí, pues el Mesías, ¿no? Vale. Segunda parte, pues lo mismo, es que estamos estructuraicos, aquí se ve, ¿no? Segunda parte, ahora explicar cómo es el Mesías, claro, porque todos nos imaginamos un Mesías tapabujeros, como ha dicho antes, ¿no? ¿Qué pone? Primera sección, catequesis sobre la necesidad de aceptar la pasión y muerte para conocer al verdadero Jesús. Segunda sección, prólogo de la pasión, Jesús proclama el reino en Jerusalén y es rechazado. Y el tercero, proclamación de la muerte y resurrección, que revela que Jesús es el Hijo de Dios, ¿vale? Y que vayan a Galilea. Entonces, la segunda parte tiene estas 3 secciones. Tío, tienes que asumir que yo no soy ese Mesías que tú piensas, que hace falta asumir. Ahí es cuando empieza, antes no. Cuando ya he dejado claro qué es el Mesías, ahora es cuando empieza a decir, el Hijo del Hombre va a padecer mucho. Antes no lo ha dicho, porque la primera parte del Evangelio y de su ministerio, lo que quiere anunciar es que es el Mesías. La segunda parte ya se pone la cosa más negra. Esto es como cuando vas a un trabajo vocacional y tú, qué chulo, y dices, bueno, ahora te vamos a decir la parte negativa, ¿vale? Hay también partes negativas. Yo soy el Mesías, hace falta aceptar la pasión, hace falta, entrar en la pasión y al final terminar en Galilea, ¿no? Sabiendo ya que es el Hijo de Dios. Sí, bien, esto es lo mismo. Bien, esto ya lo explicamos en Mateo, creo también, ¿no? Ir a Galilea. Galilea es muy importante. En la vida del cristiano es muy importante. A mí una de las cosas que más me han emocionado es estando en el sepulcro de Jerusalén. Bueno, lo último, ¿quién estuvo aquí con nosotros el año pasado? Este año, sí, en Jerusalén. Pues nada, ahí nos empeñamos en contra de allí, de que nos metimos, no se podían meter 50 personas y allí nos metimos y celebramos la Eucaristía dentro del sepulcro. Bueno, yo con Esteban y yo, y de 2 en 2 iban saliendo y entrando porque no cabía más nadie, claro. Y entonces, qué bonito, hay una procesión de los franciscanos muy bonita que va del Calvario hacia el sepulcro. Y entonces va todo el mundo detrás del franciscano, que va vestido de blanco, con su estolilla blanca, y va con una vela y tal y cual. Y entonces se mete en el sepulcro y todo el mundo nos quedamos alrededor y empiezan a echar incienso. Entonces, claro, al echar incienso sale del sepulcro un humo y de pronto en medio de ese humo sale el franciscano, nos mira y dice, ¿qué hacéis aquí? No busquéis aquí. Id a Galilea, allí lo veréis. O sea, como que decir, bueno, está muy bien esto, pero aquí esto no es lo importante. ¿Galilea qué es?
Galilea es donde el Señor había tenido todo su ministerio. Todo su ministerio. Porque Jerusalén fue fue 30 y tantas veces, pero 3 veces durante su ministerio. Pero él, su vida diaria, era Galilea. Por eso, ¿qué quiere decir ir a Galilea? Dije, todos huirán, tal dice, pero yo os precederé en Galilea. Abandonaron a Jesús y se perdieron la gran lección, pero fue a Galilea. Decía a los discípulos y a Pedro que los precederán en Galilea. Allí lo verán. Eso es los ángeles, siempre indicando a Galilea. ¿Cuál es la Galilea? Importantísimo esto, ¿eh? La vida diaria. La vida diaria del Señor. El Señor que hacía en Galilea, vivir y a dar una huerta, pescar, no sé cuánto, o sea, estaba allí la vida diaria. Entonces, no está en el sepulcro, no busquéis pruebas, no tenéis que estar buscando pruebas, id a vuestra vida. Allí en vuestra vida lo encontraréis. Tío, pero si es que tengo un niño enfermo, ya, pero en esa vida enferma de debilidad, de aceptar la pasión y la muerte de cada uno, encontraréis al Señor. ¿Veis? Ya está uniendo esos destinatarios que habíamos dicho, ¿vale? Entonces, Galilea es el lugar donde se ve a Jesús. El relato termina aquí de forma brusca. Fueron a Galilea, por lo que sabemos de la vida posterior de los discípulos, testigos de la resurrección, tuvieron que ir. Pero aquí no lo pone. Aquí no lo pone, porque lo deja abierto. En Mateo sí, fueron a Galilea y allí les dijo, id al mundo entero y predicad el Evangelio. No, eso es, id al mundo, anunciar el que se bautice, ¿no? Pues tal. Pues tuvieron que ir, pero es que no le importa al evangelista. ¿Sabéis por qué? Porque le importa si la comunidad y tú habéis ido a Galilea. El evangelista está ahí, está bien, pero ¿qué es ir a Galilea? Galilea fue el lugar histórico donde se reveló Jesús, pero en debilidad. Galilea, en sentido figurado, es el modo en que Jesús se sigue revelando en debilidad de su iglesia y de su palabra. Ahí, en la debilidad, que unos decían que era hijo de Dios y otros que no, que unos decían que era hijo del carpintero y otros que no. En esa debilidad. Tenéis que ir ahí a vuestra historia, ¿no? Final del relato. No se sabe exactamente por qué el relato termina bruscamente en 6:8. A ver, ¿alguien me puede leer 6:8? 16:8, perdón. Venga, dice, pero que no habéis traído muy pocas Biblias. ¡Qué lache! Salieron huyendo del sepulcro. Lee el 16:7 también. Vale. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el sitio donde lo pusieron. Id, decid a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de ellos a Galilea. Allí lo verán como él os dijo. Salieron huyendo del sepulcro porque se había apoderado de ellas el temor y el espanto. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, ahí acaba el Evangelio. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Luego sigue el Evangelio o no? Sigue. ¿Por qué dice que termina de forma abrupta? Porque se ha visto que Marcos terminó aquí el Evangelio. Lo que sigue es un añadido de un discípulo de Marcos de ese tiempo también. Pero ¿por qué Marcos quiso terminar ahí? ¿Porque se perdió? ¿Porque no pudo terminar la obra? Dice, posiblemente Marcos terminó así deliberadamente, dejando el texto abierto para que lo responda el lector, a quien se indica ir a Galilea y experimentar la presencia de Cristo resucitado, que sigue actuando ahora como actuó en Galilea. O sea, la cuestión más común es que lo quiso terminar así,
para que ya el siguiente, o sea, tú fuese o no fuese. Así quiso terminar Marcos su evangelio. Lo otro es un añadido que también es evangelio, porque no tiene nada que ver que lo haya, ¿no? que haya sido posterior. Vale, aquí, si me permitís, es que es un chiste que no se puede decir hoy, pero bueno, yo lo digo con el tema de la igualdad y todo eso, ¿no? Pero siempre el chiste es que dice, y ellas no dijeron nada a nadie, eso es mentira. Eso no puede ser cierto, porque a alguien se lo tenían que decir, ¿no? Pero bueno, esto vamos a callar y andar, pero bueno, pues dice que ellas no dijeron nada a nadie, pero hombre, claro, tenían miedo, o sea, el Evangelio termina como la comunidad cristiana, tienen miedo, no saben si ir, ¿no? Ahí, así, ¿no? Vale. Espérate, el apéndice. Sí, la parte final del Evangelio de Marcos no fue escrita por él, se considera un apéndice. Fue añadida muy pronto y la Iglesia lo considera texto canónico, es decir, texto inspirado que contiene la palabra de Dios. Posiblemente resume las diversas apariciones que narran los otros evangelios. ¿Vale? Como un resumen posterior. Temas teológicos. Bueno, pues aquí lo hemos visto ya. Jesús es el evangelio, el Mesías, trae el reino de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, que actúa como siervo, ¿vale? En debilidad, ¿vale? La primera tarea de Jesús de discípulo es conocer a Jesús. Y ya está, esto para profundizar lo vamos a dejar ya. Vale. Entonces, una de las cosas, bueno, aquí lo tenéis todo, porque además esto es del mismo profesor Carmona que esto, ¿vale? Y es de cuando estudié yo hace 25 años, y la verdad es que a mí me ha ayudado mucho a entender, porque cuando yo tengo este esquema metido en la cabeza, de pronto aparece un texto. 5, capítulo 5, ¿dónde está? ¿Quién le está hablando? ¿Quién le está hablando? Miradlo, podéis mirarlo. A los fariseos, de las 3 secciones, a los fariseos seguro, al pueblo, el problema, la cuestión es el pueblo, y al rechazo, ¿vale? Pues lo mismo, el 9, ¿qué está pasando en el 9? Pues está pasando la catequesis sobre muerte. Sobre la muerte y que no se lo impiden, ¿no? Y tal, bueno, pues así todo esto. Vale, yo entiendo que esta charla de hoy es un poco más, es muy estructurada, ya está, pero ahora para eso está la misionera que le pone carne a cada trocito, ¿vale? Que es lo que vamos a ir haciendo entre los dos. Es muy importante, digo ahora que lo dices esto, no perdáis, me encanta que vengáis con notas, porque tenemos que agarrar, ¿ven? Él nos está dando un contexto de la palabra, muy claro. Lo vamos a comer esa palabra, eso es lo de la escalera que hablamos. Vamos a ver cómo nos combinamos, por eso escuchar y volver a repasar, a gustar esto, pero vamos a ver cómo entonces a nosotros somos esos discípulos. Ya lo veremos. Claro, por eso es tan importante ver una estructura que parece un poquito esquelética, pero ahora se va llenando de carne. Cuando vayamos viendo los textos, esto viene por esto, y ya vamos concretando en cada uno de los textos. Así que no lo perdáis, que luego el Señor habla y dice, no me habla, que te está hablando, hombre. Pero es que no entendemos. Si no entendemos su lenguaje, pues no podemos. Es lo mismo que yo digo siempre. Si pillo po, no po en pentipi en pendo po, espesto po, apalgui pie pesa pa pe pelo po que pe di picho po. Tú lo sabes. Algo que veía Verano Azul y hablaba con la P. Entonces he dicho, ¿alguien entiende este lenguaje? Y dice, sí, pues ya está. Entonces, pero para eso hay que saber el lenguaje y saber quién lo escribe, ¿vale? Entonces, pues nada, os invitamos a que vengáis, que a veces va a hacer frío, pues frío, que hace lluvia, pues lluvia, pero ya os comunico una buena noticia. No va a haber pingüinos en las calles hasta que acabemos el curso. Segundo, cuando llueva nos va a llover lejía, o sea que se puede venir aquí tranquilamente, ¿vale? Que es agüilla. Entonces pues que vengáis, porque si os queréis apuntar
al grupo de WhatsApp, nada más que mandarme un mensaje diciendo, apúntame al grupo. Entonces nosotros, aparte que yo paso los carteles por todos lados, también aquí lo comunicamos y luego vamos metiendo aquí los textos y todo eso. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla? No puedo. Vale. Pues nada, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.